un tema que para mí es bastante importante, con medular, ¿no? Ya que trata sobre los enfoques epistemológicos y estilos de pensamiento que desde mi punto de vista, pues pienso que prácticamente parte, ¿no? Parte de un inicio de lo que son los paradigmas como tal. En mi anterior intervención tomé en consideración o les comenté pues que no debemos perder de vista pues los paradigmas, ¿no? Sus características, así como los paradigmas que, por ejemplo, nosotros estuvimos desarrollando, en este caso el positivismo y el pospositivista. Sí, por supuesto, conociendo y sabiendo y haciendo mención de que existen muchos otros paradigmas, el sistémico, el materialista histórico dialéctico, el simbolista, pero estos dos pues fueron los que nosotros, digamos, más desarrollamos, ¿no? Y por supuesto que la parte de los postulados que identifican a los paradigmas, pues yo pienso que esto no debemos perderlo de vista. De hecho, a medida que voy avanzando y que vamos entrando pues en estos enfoques epistémicos, uno se va ubicando gracias a, bueno, a lo que significa pues, el paradigma como tal. Cada vez que yo tengo ciertas dudas, cada vez que me desvío en cuanto a lo que es el rumbo metodológico, pues esto me permite a mí tomar conciencia y retomar el rumbo como tal, porque es de algo que debemos tener mucho cuidado en que nosotros debemos ser, en este caso, bastante eh, consecuente. Nuestro discurso tiene que estar compenetrado, ¿no? Entre unas cosas y otras. Yo no podría decir que estoy dentro de un paradigma, por ejemplo, positivista, pero mi metodología es la hermenéutica. Entonces eso choca, eso da un golpe grande, ¿no? Donde, bueno, las distorsiones pudieran ser, pues, astronómicas, ¿no? Entonces, respecto a este tema de los enfoques epistemológicos, bueno, cada vez que tengo la oportunidad de comentarlo con algunos pares o con personas allegadas a la metodología, bueno, a mí me ven raro, ¿no? Porque todo lo que es un cambio, pues representa en líneas generales algo donde a mí me estás diciendo algunas cosas. Hay gente que se extraña cuando yo digo que estos enfoques parten pues, de unos estilos de pensamiento, ¿no? Que no podemos hablar de enfoque si no tomamos en cuenta los estilos de pensamiento. Te miran así como dice en mi país, como gallina que come sal, ¿no? Porque, oye, ¿qué estás diciendo? Pero en lugar de tomar algunas actitudes donde, oye, mira, voy a investigar qué es lo que están hablando acá, sobre qué son estos procesos, de que en ningún momento se habló ni cuantitativo ni cualitativo, ni nada de estas cosas, pues más bien lo que buscan es el desprestigio, pues más bien lo que buscan es decirme pues que de dónde saqué tales locuras, ¿no? Aún sustentándolo y diciéndole de dónde lo había sacado. Y esto, bueno, nos ha llevado a lo que nosotros hemos venido hablando con respecto a que estas realidades pues se convierten al mejor estilo del derecho de Procusto, pues donde lo ajusto a lo que yo quiero, convirtiéndose en esto en un total autoritarismo, fetichismo, debido a todo ese desconocimiento que prácticamente lo convierte como en una muerte científica, ¿no? Y que donde se pierde esa autonomía del investigador, que es sumamente importante para que, en este caso, los procesos, no solamente metodológicos, sino de la investigación como tal, tengan los mejores resultados. Pues bien, todo parte desde el punto de vista de la cognición, ¿no? Yo pienso que viene del latín conocer, que es una facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido basado en la experiencia, una experiencia que de verdad que hay que tomarla mucho en consideración en estos procesos, partiendo, por ejemplo, del punto de vista de Popper. Él dice que una teoría que está fuera de la experiencia, pues no puede ser científica. Entonces, digamos que ese valor que obtiene el conocimiento por medio de la experiencia es sumamente importante y necesario, porque prácticamente pues nos van a nosotros, o podríamos decir que el ser humano tiene la capacidad para conocer todos los diferentes procesos existentes dentro de la investigación.
Pero para poder desarrollarlo de una manera, digamos, más profunda, pues debemos tomar en consideración lo conocido como el desarrollo cognitivo, ¿no? Que es un proceso mediante el cual el hombre va adquiriendo un conocimiento por medio del aprendizaje y la experiencia. Un aprendizaje que realmente pudiéramos decir que es intrínseco en la persona, ¿no? Se encuentra relacionado con el conocimiento, porque de alguna forma u otra nosotros, como seres pensantes, como humanos, pues vamos aprendiendo por medio del desarrollo cognitivo, bueno, a poder utilizar, por ejemplo, la memoria, el lenguaje, las percepciones, y de alguna forma u otra nos van a permitir a cómo nosotros poder resolucionar problemas por medio de la planificación, y el desarrollo cognitivo nos puede ayudar ya que se está vinculado a la capacidad, digamos, que tenemos nosotros los seres humanos para poder adaptarnos a cualquier tipo de ambiente que se nos presente. Entonces se entiende como la evolución de las capacidades intelectuales, de las cuales la inteligencia es una de las más importantes. ¿Por qué la inteligencia? Bueno, yo pienso que el cerebro, pues nosotros debemos ejercitarlo, ¿no? Estuvimos hablando en las clases que apenas un 10% de su capacidad es el que se está utilizando, ¿no? Y ese 10% de qué manera lo estamos utilizando, ¿no? Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta, pero de qué forma yo pudiera pues desarrollar este proceso cognitivo, este desarrollo cognitivo en nuestras investigaciones. Bueno, si partimos del punto de vista, por ejemplo, del modelo de cerebro integral adaptado de Herman, pues podemos observar de que el cerebro se constituye pues de dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y a su vez, pues cada uno de ellos está constituido por cuatro, vamos a llamarlo hemisferios, ¿no? Pero, ¿cómo llevo yo esto a la investigación? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo hago yo para desarrollar esta mente? Bueno, conociendo el funcionamiento del mismo. Por ejemplo, más allá de que el hemisferio derecho atiende a todos aquellos aspectos que tienen que ver con lo lógico verbal, pues a su vez, él tiene que ver mucho con las emociones, ¿no? Y es unas emociones donde a mí me permite el conocer el hoy, el ahora, del que estoy aquí presente, mi tiempo real, de manera tal que forma parte de la investigación porque digamos que entra dentro de ese proceso de observación. Pero ¿cómo lo logro yo nivelar con el hemisferio izquierdo, ¿no? El hemisferio izquierdo que tiende más hacia aquellos aspectos, digamos que espaciales, imaginativos, creativos, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que mucha gente no le gusta, que es mirar hacia atrás, porque dice que a veces ir hacia atrás pues le trae problemas, tristeza, etcétera, ¿no? Entonces yo más bien lo enfoco hacia así como cuando uno va en un vehículo que uno tiene un parabrisas al frente donde grandísimo, uno puede ver el horizonte, uno puede ver lo que está al frente, pero que para no te olvides que aquí mismo tienes un retrovisor chiquitico que te obliga a mirar hacia atrás para observar, para yo poder traer en lo posible de lo que yo he generado, mi experiencia, poderlo traer al presente, ¿no? Nosotros estuvimos hablando acerca de que nosotros tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio para poder entender al otro, ¿verdad? En el momento cuando estamos revisando teoría, y en eso es lo que yo me baso, ¿no? En que yo debo ir, ¿verdad? Hacia ese pasado para recoger experiencia, ubicarme en el presente y poder proyectar en el futuro. Entonces, prácticamente, estamos hablando de que ambos hemisferios deberían ser involucrados de alguna forma, donde yo pueda trabajar, pues, mis percepciones, mis emociones desde mi punto de vista, de la forma como yo los veo, pues basado también en procesos preteóricos, en procesos donde mi experiencia como tal pudiera ponerla en práctica para llevar adelante. Y para poder consolidar este proceso, existe lo que se llama la psicología cognitiva, que parte de una teoría de la investigación donde se debe preguntar en qué consisten los procesos por los cuales el científico se plantea una idea, una problemática, y a su vez cómo resolverla, tomando en consideración que dentro de todo proceso cognitivo, y bueno, sustentado en José Padrón, que dice que existen tres momentos que son primordiales en las investigaciones. Una de ellas lo llama socialización, que yo le he llamado punch para recordarme estos elementos, pues que es prácticamente el alcance, ¿no? O sea, hasta dónde yo puedo llegar, cuál va a ser el impacto
a cuántas personas pudiera llevar. El otro proceso involucrado, pues, es la sistematización, que yo la he llamado el know-know, porque es lo repetible, lo comunicable, la capacidad de decir lo que se hizo. Es importante que de alguna forma u otra se conozca los resultados de lo que uno está investigando y por supuesto que el otro elemento que enfoca el doctor Padrón es la fundamentación teórica. Yo le he llamado amplitud porque, bueno, como su nombre lo dice, es el sustento que me permite a mí a la final poder hacer diferentes analogías y poder construir mis propios conocimientos, no solamente desde el punto de vista de la teoría, sino también tomando en consideración mi experiencia. Entonces, digamos que durante este proceso, dentro de la psicología cognitiva, pues se debe hacer un proceso de sistematización y socialización de forma tal de que yo pudiera difundir y proyectarla, pero enmarcada dentro de la ciencia cognitiva y dentro de lo que me permite la psicología cognitiva. Y cuando digo así, porque la psicología cognitiva, pues, prácticamente está atada a la personalidad que produce una diferenciación marcada derivada de los estilos de pensamiento. Es decir, que cada persona observa sus realidades según su manera de observar las situaciones, la forma como ellos, digamos, la entienden según el nivel y el conocimiento que obtengan. En mi país se dice mucho que cada cabeza es un mundo, cada quien hace un saco y se mete dentro de él. Por lo tanto, nosotros tenemos que también nosotros respetar de alguna forma u otra las posiciones de los diferentes, en este caso, investigadores, pero porque pudiera ser que los mismos objetos sean, digamos, interpretados de manera distinta por diferentes, en este caso, investigadores, ¿no? Por lo tanto, es de aquí prácticamente donde, de esta situación como preteórica que nacen estos estilos de pensamiento, ¿no? Que digamos que Guzmán nos dice que es de tipo preteórico, es decir, que antecede a cualquier otro tipo de conocimiento que se pueda adquirir. Prácticamente podemos decir que los estilos de pensamiento son las maneras de cómo nosotros procesamos o hacemos el procesamiento cerebral, donde se toma en consideración todo el aprendizaje que tiene que ver con la manera como el cerebro se vincula con la información que nosotros, en este caso, estamos adquiriendo, su procesamiento, ¿no? Es decir, se puede decir que es el estudio del cerebro desde la óptica de la neurociencia o del desarrollo cognitivo, donde cada estructura, digamos, no mantenga una sola figura lógico-verbal, sino que se pueda expandir, ya que de alguna forma u otra nosotros tenemos que buscar la manera, pues, de que ese aprendizaje vaya más allá, pero de manera omnicerebral, es decir, que podamos utilizar todo nuestro cerebro, ¿no? Entonces, basado en este estilo del pensamiento, se registran dos vertientes importantes. Una de ellas es el proceso observable y la otra es la teoría sobre el hecho, que partiendo de estas dos vertientes se muestran dos grandes categorías. Una categoría que es conocida como la fuente genuina del conocimiento, que en nuestras clases la conocimos como el origen del conocimiento, y que a su vez está constituida por dos subcategorías, una que es el empirismo y la otra que es el racionalismo. Y la otra gran categoría es el papel que cumple el sujeto ante el objeto, que nosotros la conocimos en nuestras clases como la relación con el objeto que conocemos, que a su vez se compone de dos subcategorías, una que es el realismo y una que es el idealismo. ¿Qué sucede? Que podríamos decir que nosotros, por eso es que necesitamos conocer todas estas situaciones que parten de un hecho, pero de un procesamiento cognitivo de la persona basado en sus experiencias y podríamos decir que de una psicología cognitiva que nos permiten de alguna forma u otra nosotros ubicarnos en tiempo y espacio, pero realmente bajo ciertos parámetros que pueden partir hasta del modo preteórico, pero que de alguna forma u otra ella se va a ir consolidando más adelante. Nosotros siempre debemos mirar más atrás para de alguna forma u otra, en el caso de los estilos de pensamiento, pues poder llegar pues, a estos enfoques epistemológicos. Cuando hablamos de empirismo, pues basados en Kant, dice que no se puede dudar que todos los conocimientos comienzan con la experiencia. Es el reconocimiento de conocer que radica en la percepción de los objetos, excitando nuestro sentido que producen el impulso hacia la inteligencia. El empirismo, vuelvo y repito, es sumamente importante no perderlo de vista
bajo estos estilos de pensamiento, ¿no? El racionalismo, basado en Descartes, dice que la única fuente del conocimiento humano es la razón, con aquellas famosas frases de luego pienso, luego existo, que por cierto recuerdo que en una de las tantas cosas que he revisado, pues a pesar de que esta frase ha sido muy comentada, pero va a depender mucho del contexto, ¿no? Estuve revisando en una de las conferencias de Denis Mashmanovich, donde ella lo enfoca, pero desde el punto de vista de la complejidad de la educación, y él dice que esa expresión, pienso, luego existo, esa existencia está supeditada a las diferentes situaciones que pudieran existir en un momento determinado que no permiten el desarrollo de la educación hoy en día. Entonces, suena importante, suena interesante porque pareciera que no totalmente la razón en ese sentido pudiera ser algo sumamente importante, ¿no? Dice que acentúa el papel de la razón en la construcción del conocimiento científico. Es una fuente que también es entendida como de intuición intelectual. Una intuición que me llamó mucho la atención y me gustó mucho la postura, en este caso de Edil Tay, quien él la llama como la convivencia intuitiva, ¿no? Que es entender al otro en su contexto, pero digamos que tratando de entenderlo dentro de su propio horizonte, ¿no? Respetando pues sus posturas. Un realismo, cuando hablamos de realismo, del plano objetivista, pues el mundo, el hombre y su pensamiento son una realidad existente independientemente del conocente. Pues un conocente que tiene que ver con lo que es capaz de conocer, ¿no? Digamos que es como un sinónimo del conocedor, donde la investigación no prueba su existencia, sino que la presupone. Se centra en los hechos y devenir de circunstancias conocidas o no, gracias a la racionalidad que permite acercarse a la realidad y aprenderla de ella. Esto, bueno, lo estuve leyendo un poco a Marco Fidel Barrera, que es sumamente importante esa postura. Como parte del ejemplo de este realismo, podríamos decir de que un balón de fútbol será un balón de fútbol, usted lo vea o no lo vea, usted lo conozca o no lo conozca. En clase hablamos sobre un libro será un libro, usted esté o no esté, ¿no? En la parte del idealismo, que pareciera que es un poco la contraparte del realismo, en la parte subjetivista, basados en Guzmán, dice que la existencia de los objetos está en función de quien los conozca. Los objetos adquieren comportamientos diferentes según la posición de quien los mire, ¿no? En el mismo ejemplo del balón de fútbol, será un balón de fútbol en el momento que cumple la función, pues en este caso en un partido. O en el caso del libro, que fue el ejemplo que se colocó en clase, pues un libro será un libro desde el momento que alguien lo toma, lo abre y lo comienza a leer, ¿no? Entonces, digamos que, perdón, en este sentido, pues de la psicología cognitiva, eh, digamos que integrado con lo que es los estilos de pensamiento, nos conllevan a ver las cosas de una manera un poco más profunda, surgiendo de todas ellas, pues, ciertas intersecciones, ¿no? Que van a generar la relación que existe, en este caso, entre el individuo, al mismo tiempo con la realidad, donde se van a mezclar tendencias objetivistas, subjetivistas, ¿no? Pero siempre tomando en consideración al individuo y, por supuesto, a la fuente del conocimiento, ¿no? Entonces, digamos que de estas intersecciones que vamos a ver a continuación, es donde empiezan a surgir o emerger estas cuando hablamos de las intersecciones, tomando en consideración pues la fuente genuina del conocimiento entre el empirismo y el racionalismo y por supuesto el papel que cumple el sujeto hacia el objeto, donde se encuentra el realismo y el idealismo, donde vamos a conseguir, pues, o nos vamos a encontrar con unos cruces o unas intersecciones sumamente interesantes, ¿no? En el caso por ejemplo, si nosotros hacemos una intersección entre el empirismo y el realismo, pues vamos a obtener un enfoque epistémico conocido como empirismo inductivista, que también es conocido como el probabilístico, como el positivista, el atomista lógico, ¿no? Que se basa prácticamente en elementos de medición y experimentación basados digamos, en la forma como se trata de manera estadísticamente, tomando en consideración, bueno, instrumentaciones, diagramas, entre otros. Por lo general se le conoce como
como digamos, que mantiene un discurso directo, que mantiene un discurso preciso, objetivo, y que, bueno, prácticamente su conocimiento es conocido como un acto de descubrimiento, pero que siempre va atado pues, al comportamiento de la realidad. Cuando hacemos la intersección entre el racionalismo y el realismo, obtenemos un enfoque epistémico conocido como racionalista deductivista, también conocido como deductivista teórico o teoricista, ¿no? Ella tiene que, en este caso, se basa de elementos un poco direccionados hacia lo lógico formal y digamos que tiende pues, a ser o se encuentra hacia la búsqueda de las abstracciones matemáticas, ¿no? En la búsqueda de poder crear pues, ciertos razonamientos o patrones en cadena que permitan hacer modelos teóricos. Para este enfoque es importante no solamente el tener, poder transmitir el conocimiento, sino la manera como se explica hacia los demás. Si hacemos la intersección entre el empirismo y el idealismo, pues vamos a obtener un enfoque epistémico conocido como el vivencialismo experiencialista, también conocido como el sociohistórico, como fenomenológico, y que prácticamente en él se encuentran elementos donde se relacionan pues las convivencias, las historias de vida, digamos que los relatos biográficos, ¿no? Y que donde digamos que se resalta mucho la parte de la integración entre el sujeto pues, y el objeto de estudio. Eh, Podríamos decir que prácticamente pues, existen factores preteóricos instrumentales que de alguna forma u otra interactúan para que surja el proceso de lo que es la relación entre el sujeto y el objeto. Y finalmente, si hacemos la intersección pues, entre el racionalismo y el idealismo, obtenemos el enfoque epistémico conocido como el interpretativismo socio-simbolista, que digamos que parte de todas aquellas investigaciones que son de tipo hermenéuticas y que también pudiera estar, se cubre pues la parte de la teoría crítica, ¿no? Donde se resalta, por ejemplo, recuerdo una de las intervenciones de nuestra compañera Adriana, pues que ella hablaba sobre el pragmatismo y que digamos que se encuentra enmarcada dentro de este enfoque epistémico debido a su cercanía con la teoría crítica, ¿no? Entonces, digamos que al tomar en cuenta o al ser un enfoque interpretativo, pues toma en cuenta lo que es la parte de la semiótica, lo que es la parte del simbolismo que de alguna forma u otra pues nos ayuda pues a entender de que estamos eminentemente dentro de lo que es un enfoque o un terreno hermenéutico. Pues ahora bien, ¿qué modelos epistémicos pudieran estar vinculados o pudieran en este caso ser armónicos con estos enfoques? Cuando hablamos, por ejemplo, del empirismo inductivista, pues estamos hablando de un modelo epistémico vinculado al empirismo o positivismo lógico. Cuando hablamos del racionalista deductivista, estamos hablando de que estamos vinculados a un modelo epistémico antropocentrismo, racionalista, y cuando nos referimos al enfoque epistémico vivencialismo experiencialista, pues estamos prácticamente vinculando a modelos epistémicos fenomenológicos y cuando hablamos del enfoque epistémico interpretativismo socio-simbolista, estamos refiriéndonos a lo que es la parte del modelo epistémico antropocentrismo y humano. Pero más que esto, traté de ir un poco más allá porque siempre se ha tratado, o lo que generalmente se observa, pues en los textos relacionados a lo que es la metodología de investigación, siempre esa parte cuantitativa o cualitativa o mixta, ¿no? Y todo esto se produce debido al proceso de sobresimplificación que digamos que predomina, ¿no? Y que este proceso de sobresimplificación consiste en la tendencia a integrar diferentes modelos epistémicos, pero de una manera un poco reduccionista, pero que de alguna forma u otra, de mi punto de vista, en lugar de aclarar, pues en algunas veces más bien nos confunde, porque prácticamente esta situación de la que hemos venido hablando hasta ahora se desconoce en muchos textos, ¿no? Tomando en consideración la postura del doctor José Padrón, él habla que dentro de lo que son las partes de las convicciones en cuanto a lo que es el empirismo y el racionalista, existen
una tendencia hacia lo que es el realismo, ¿no? Lo realista, ¿no? Y que esta situación conlleva, perdón, a que en algunos textos se le conozca como filosofía analítica, ¿no? Y cito de una manera más grotesca o vulgar, cito a Padrón en este sentido, él dice que se le conoce como epistemología cuantitativa o peor aún, como método hipotético deductivo. Entonces llama la atención, ¿no? Que esta persona lo diga de esta manera y entonces cuando nosotros estamos hablando y observamos cada uno de la composición, si nosotros analizamos la contextualización del empirismo racionalista, nos va ubicando a cierto tipo de modelos o paradigmas que nosotros hemos venido estudiando en cuanto a lo que es el positivismo lógico, el empirismo lógico, el neopositivismo, ¿no? Y en el caso del de las filas, digamos, de lo que es el experiencialismo y el interpretativismo, pues también basados en esta postura de José Padrón interesante, que dice que está lleno de subjetivismo por la parte del idealismo como tal, pues digamos que en la mayoría de los textos se consiguen con un pésimo término conocido como epistemología cualitativa. Entonces es importante que esto pues nosotros lo profundicemos más, es que es un tema bastante fuerte, para mí ha sido un reto preparar esta exposición, pero digamos que de hecho es la forma como nosotros podemos adentrarnos y podemos enriquecernos y podemos llegar a ciertas conjeturas y que nos van a permitir a nosotros tener más claro pues esta parte de lo que fueron los enfoques epistemológicos que no solamente se limitan a tres, sino que estamos hablando de cuatro enfoques que de alguna forma u otra pues engloban, ¿no? Y parte pues de esta sobresimplificación como los más conocidos como los que ya hemos mencionado. A manera de resumen, pues aprovechando la herramienta del Atlas T, pues he preparado como especie de una estructura aprovechando las conexiones coaxiales que el programa permite, que les pueda permitir a ustedes tenerlo en un momento determinado y recordar todas estas cosas que hemos hablado. Observemos que partiendo de los paradigmas, de los tipos de paradigmas positivista y pospositivista, pues que nos conducen a un pensamiento basado en la conexión y el desarrollo cognitivo que de alguna forma u otra, pues apoyados en la psicología cognitiva, pues nos van a llevar a dos vertientes importantes, como son el proceso observable y la teoría sobre el hecho, que a su vez pues se van originando estos estilos de pensamiento que forman parte o los que nos van originando los enfoques epistémicos, originándose o empleándose dos grandes categorías. Una de ellas es la fuente genuina del conocimiento y el papel que cumple el sujeto ante el objeto. De estas dos grandes categorías surgen dos subcategorías conocidas como una en la fuente genuina del conocimiento, como el empirismo y el racionalismo, y desde el papel que cumple el sujeto ante el objeto en el realismo y el idealismo. Ahora bien, cuando se hacen las interacciones entre el empirismo y el realismo, se obtiene el enfoque epistémico empirismo inductivista, y desde el racionalismo, interactuando con el realismo, se obtiene el enfoque epistémico deductivista. Y haciendo la interacción entre el empirismo y el idealismo, se obtiene el enfoque epistémico vivencialismo experiencialista y se interactúa el racionalismo con el idealismo, se obtiene el enfoque epistémico socio-interpretativismo socio-simbolista. De estos enfoques epistémicos existen ciertas vinculaciones hacia los modelos epistémicos o paradigmas, donde desde el empirismo inductivista nos vincula con el modelo epistémico empirismo y positivismo lógico. Desde el enfoque epistémico racionalista deductivista, nos vincula con el modelo epistémico antropocentrismo racionalista, y desde el enfoque epistémico vivencialismo experiencialista hacia el modelo epistémico fenomenológico, y el enfoque epistémico interpretativismo sociosimbolista nos vincula hacia el modelo epistémico antropocentrismo humanista. Tanto de los modelos epistémicos del empirismo positivismo lógico y el positivismo lógico y el antropocentrismo relacionista, bueno, se encuentra asociado a lo que es el positivismo lógico, neopositivismo, y el fenómeno, y desde la vinculación del modelo epistémico de lo fenomenológico y el antropocentrismo humanista, se encuentra asociada hacia lo que es el pospositivismo. Como pueden ver, es prácticamente un resumen de lo que he venido hablando hasta ahora.
Y ya, bueno, ya conociendo ya para terminar, sabiendo que también nuestras clases pareciera que están llegando a un final, que esperemos que sea todo feliz, pues he traído pues esta frase tomada de la película Sueños de Fuga, cuyos protagonistas son Tim Robbins y Morgan Freeman del año 94, 1994. También una película conocida como The South Sound Reduction, que nos dice que algunas aves no deben estar encerradas, sus plumas son demasiado brillantes y cuando escapan, la parte de ti sabe que fue un pecado haberlas encerrado. Se regocijan, pero la parte con la que vives se siente vacía y triste que se haya marchado. Pienso que nosotros debemos ser así, esas aves con plumas brillantes y que debemos debemos aprovechar todos estos conocimientos que hemos adquirido para seguir nosotros profundizando acerca de los diferentes temas con la intencionalidad de aclarar las situaciones, ¿no? Ya para todos aquellos finalmente que interesados en las referencias, estas fueron las que por ahora he chequeado, he revisado, espero que les puedan servir de referencia también para el futuro. Realmente no sé si está bien referenciado al doctor Guzmán, prácticamente tomé fue de las clases que hemos obtenido, pero sé que si están interesados en ir profundizando, así como yo, en este tema medular, pues aquí les dejo la referencia. Es todo, he finalizado mi presentación.